muy atentos, gloria a Dios. Así que en esta oportunidad vamos a conocer el fruto genuino del cristiano. El fruto genuino del cristiano. Quiero estar hablando en esta oportunidad de este tema que es muy importante. Vamos a ir al libro de Mateo, el capítulo 7, el verso 16 al verso 20, y puestos en pie, por reverencia a la palabra de nuestro Dios, vamos a entender lo que el Señor nos está hablando en su palabra en esta hora. Libro de Mateo, el capítulo 7 y el verso 16 hasta el verso 20 vamos a leer. ¿Estamos ahí? Amén. ¿Cómo dice el encabezado? Por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Gloria a Dios. Guardaos de los falsos profetas. Gloria a Dios. Entonces, mire bien, el Señor empieza con una recomendación. Diga conmigo, recomendación. Recomendación. Y el Señor dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar y dele palmas al Dios Todopoderoso en esta oportunidad, mis amados hermanos. Primeramente, lo que debemos de nosotros entender son las palabras principales o las palabras primarias que el Señor Jesús está hablando y enseñando, puesto que el Señor sabía plenamente que iban a venir hombres encubiertos, hombres que iban a estar devorando al rebaño. Entonces sabemos que la palabra del Señor nos dice que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. Va a haber hombres ávaros y harán mercadería de vosotros, aún dice la palabra del Señor. Nosotros principalmente debemos de entender que el Señor está hablando que va a haber muchos maestros, pero muchos de esos maestros son falsos maestros. Va a haber muchos pastores, pero dentro de esos muchos pastores, muchos son falsos pastores. Hay hombres que se están denominando apóstoles en estos tiempos. Y no es algo nuevo, hermano, ya ha sucedido anteriormente. Hay hombres que se dicen ser apóstoles, pero la palabra del Señor me dice en Apocalipsis capítulo, hermano, aleluya, vamos a ir ahí un momento para que podamos ir apuntando citas y que podamos ver lo que la palabra del Señor dice a la iglesia de Éfeso, hermano, porque es muy importante que nosotros entendamos principalmente lo que el Señor Jesús está hablando. Apocalipsis capítulo 2, hermano. ¿Lo tiene ahí? Gloria a Dios. En el verso 1 escribe al ángel de la iglesia. Y usted sabe quién es el ángel de la iglesia, ¿verdad? Es el ministro, es el pastor, es el encargado de esa iglesia. Y dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos,
y has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Y qué dice la Biblia? Y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles han estado, hermano, a lo largo de todo el tiempo de la iglesia. Y debemos de saber que muchos han trastornado el camino de la fe. Pero la Escritura dice que debemos de probar. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado que son mentirosos, porque no son apóstoles. Hay una secta bien conocida, la Luz del Mundo. Esta secta se caracteriza por tener el dirigente de esta iglesia se autodenomina apóstol de Jesucristo. ¿Sí o no, hermanos? ¿Usted sabe en dónde se encuentra este apóstol de Jesucristo en este momento? En la cárcel, cumpliendo una condena. Los feligreses de esta secta dicen, es inocente. Pero más sin embargo, hermano, en su teléfono iPhone, hermano, le encontraron más de 1000 videos pornográficos teniendo relaciones sexuales con jovencitas. ¿Me está siguiendo? Y lo ven, hermano, como si fuese Dios, porque así lo adoran como si fuese Dios. De tal manera que debemos nosotros entender que hay que probar. ¿Y cómo se prueba a los falsos, hermanos? Con la palabra de Dios, con el Espíritu, hermanos, del Señor. El Espíritu a nosotros nos tiene que dar discernimiento. De tal manera que debemos de saber, la palabra del Señor dice que alguien para poder ser apóstol necesita 3 requisitos por lo mínimo. Y lo dice el libro de Hechos, el capítulo 1. ¿Me quiere seguir ahí, hermano? Hay tanta materia que estudiar, hermanos. Hay tanta materia que estudiar. Hechos, el capítulo 1. Usted sabe que, hermano, Judas era contado entre los 12, pero más sin embargo, este se ahorcó. Cuando dicen amén. Amén. Y la palabra del Señor dice de esta manera, en Hechos, el capítulo 1, el verso 20. Mire bien cómo dice la Biblia. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Gloria a Dios. Y después la suerte cayó sobre Matías. Yo sé que usted ha leído tal vez este pasaje bíblico, pero aquí la Escritura da 3 características importantes para que alguien sea llamado apóstol. Y si no cumple con estas características, hermano, esos son falsos apóstoles. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Porque todo está a la luz de la palabra de Dios. Y la Biblia dice que el punto principal o el punto número 1 para que uno sea llamado apóstol, dice, es necesario que haya estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros. Punto número 1, tuvo que haber caminado con el Maestro. Tuvo que haber estado presente cuando el Señor Jesús estaba ahí con ellos. ¿Me está siguiendo?
Amén. Entonces ese es el punto número 1 de un apóstol. Él tuvo que haber sido discípulo, tuvo que haber caminado con Jesús. Amén, amén. Hermano, ¿usted cree que estos apóstoles de estos días caminó con Jesús? No. Punto número 2. Dice el verso 22, comenzando desde el bautismo de Juan. Fíjese bien, el punto número 2 tuvo que haber sido bautizado por Juan el Bautista. Hermano, ¿usted cree que estos apostolitos de este tiempo, hermano, cumplen con ese requisito de ser bautizados por Juan el Bautista? Terrible cosa, ¿verdad, hermano Manuel? Nos metemos en la palabra del Señor y son expuestos por la palabra de Dios, no por nosotros. Es expuesto un falso apóstol por la palabra de Dios. ¿Cómo es expuesto un falso maestro? Por la palabra de Dios. Número 3, el tercer requisito para ser apóstol: que haya sido testigo de la resurrección y la ascensión del Señor. Mire bien, ¿está ahí? Amén. Hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Mire bien, hermano. El punto número 3 es que él tuvo que haber sido testigo ocular de la resurrección y la ascensión del Señor. Nadie cumple sus requisitos. Por eso la Biblia ya no menciona más apóstoles, excepto el caso de Pablo, ¿no? Y Pablo dice aún, hermano, en el capítulo 15 de 1 de Corintios, dice: y yo, el último de los apóstoles. Pablo fue el último de los apóstoles. Ya no se nombraron más apóstoles. ¿Me está siguiendo? Entonces, amada iglesia, tenemos que conocer la palabra de Dios para que no nos engañen. Tenemos que ir conociendo la palabra del Señor, porque cuando uno conoce la palabra del Señor, uno va a decir: ah, caray, usted está diciendo tal cosa, pero no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra del Señor dice tal cosa. La palabra del Señor me está indicando otra cosa distinta a la que usted está predicando. ¿Me está siguiendo? Es por eso que ahí se dan a conocer estos falsos obreros, estos falsos hermanos apóstoles. Están siempre buscando su propio bienestar. Hablan del lujo, de riquezas. Hermano, el evangelio de la prosperidad, que no es algo bíblico, es algo antibíblico. ¿Y cómo están estas iglesias? Llenas. Aún dice la Escritura, el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, hermano, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que el Señor Jesús constantemente nos estuvo señalando que tuviéramos mucho cuidado con las falsas doctrinas, que tuviéramos mucho cuidado con los falsos maestros, con los falsos profetas, con los falsos apóstoles. Entonces, la iglesia de Éfeso, el Señor le dijo: conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, tu fe, tu paciencia, y que tú has probado a aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado que son mentirosos. Hoy, ¿cuántos profetas hoy se levantan, hermanos? Y empiezan a decirle a la gente, hermano, puras maravillas a la gente. Vas a ser rico, vas a tener tantos negocios, etcétera, ¿verdad? Hasta incluso uno empezó a decir que hermano, que Radamel Falcao iba a ir al mundial y estas cosas para quedar bien con la gente. Y Radamel Falcao no fue al mundial. El punto es
que el Antiguo Testamento señala que el profeta que profetizare algo y no se cumpliera, ¿qué le iban a hacer al profeta? Lo iban a aplaudir, lo iban a tener como... ¿Qué hacían con el profeta? Lo mataban. El que, hermano, se atrevía a decir una profecía y señalar el nombre del Señor. Y dice la Escritura que si eso no se cumpliera, iban a tomar al falso profeta y lo iban a apedrear, lo iban a matar. ¿Cuántas profecías han dado estos falsos profetas, hermano? Hay otra secta peligrosa, hermano, los del séptimo día, los adventistas. Ellos son, hermano, o tienen las enseñanzas de la profeta Elena de White, ¿verdad? No sé si usted ha conocido esos temas, pero más sin embargo, ¿cuántas profecías ha dado esta mujer que no se cumplieron? Y los adventistas se basan a las enseñanzas de Elena de White. Entonces está tremendo, hermano, cómo hay tantos falsos y tenemos que tener mucho cuidado. Porque a muchos no les es suficiente lo que es la palabra del Señor, sino que, imagínense los mormones, otro testamento, otro libro. Por eso le digo, hermano, tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. Entonces, principalmente dice la Escritura que debemos de guardarnos. No puede dar malos frutos. Y el árbol malo no puede dar frutos buenos. Por sus frutos los conoceréis. Así que, hermano, esta cuestión es una forma de vida de la persona que da una representación inconfundible de su condición interna, o sea, lo que hay en su corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hermano, el Señor Jesucristo fue muy claro al decir que la vida de una persona se conoce no por lo que trae, hermano, en apariencia por fuera, sino que es lo que tiene por dentro. ¿Me está siguiendo? Tal vez puede haber una persona, hermano, que por dentro puede lucir, pero más sin embargo por dentro, hermano, ¿por qué cree que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos sepulcros blanqueados? ¿Por qué razón el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos que eran sepulcros blanqueados? ¿Por qué se imagina usted, hermano Leo? Porque están limpios de pecado por su hipocresía. Hermanita, ahí. O sea, tenían pura apariencia, hermano. ¿Por qué? Ellos dicen que amaban el orar. ¿Y dónde se ponían a orar? En las plazas, dice la Biblia, en las calles, en las esquinas. Y dice la Escritura, de pie para ser vistos por los hombres. Entonces, hermano, yo una cosa digo, no se deje apantallar por cualquiera. Porque ¿de qué me sirve, hermano, tener una apariencia si el Señor Jesús nos conoce por lo que tenemos por dentro? ¿Sí me entiende? Entonces muchas veces, hermano, dice, wow, que puede traer, hermano, saco, puede traer corbata, pero más sin embargo, si su corazón es malo. Por eso dice la Escritura que del tesoro de su corazón saca las cosas. Si hay cosas buenas, dice, de su buen tesoro, de lo que hay en su corazón va a sacar buenas cosas. Pero si su corazón tiene cosas malas, dice, del mal tesoro de su corazón saca también cosas malas. Está en el corazón principalmente. Porque el Señor Jesús, hermano, en su palabra nos indica que sobre toda cosa guardada debemos de guardar nuestro corazón. Ya que del corazón
hermano, proceden los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, etc. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Pero hay veces que es así muy usted del corazón. Hay personas o ha habido muchas ocasiones de que salen cosas buenas de uno del corazón y aparte de esas cosas buenas abusan de ti y es donde tú empiezas a sacar cosas malas o empiezan a hablar mal. Bien. Sí entiendo su punto, hermano Leo, sí entiendo su punto. Porque muchas veces uno obra bien, en buena fe, ¿no? Y le pagan mal. Y de ahí empieza. Ok, hermano, y que ahí es una cuestión de que por las circunstancias que viven, no saber cómo saber manejar las emociones. Por eso el Señor Jesucristo dice, hey, ten cuidado, porque aunque te hicieran mal, tú no maldigas, sino que bendícelo. Entonces ahí es saber controlar las emociones de uno, porque hermano, sinceramente uno como ser humano se siente herido, se siente defraudado. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me explico, hermano Leo? Entonces muchas veces eso a veces provoca. Entonces si no sabemos manejar eso, no va a producir que hagamos eso. Pero hermanos, bueno, por ejemplo, hermana Mari, sí ha mirado muchas veces que han hablado de mi persona, ¿no? Y a usted le ha costado y todo. Pero más sin embargo, veo a la persona y no tengo nada de eso, sino al contrario, le tiendo la mano y adelante. Porque ya no va a quedar en uno, porque bien escrito está, mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces es saber más ahí, hermano Leo, manejar las emociones de uno como ser humano, porque uno reacciona. Son reacciones y son naturales. ¿A quién no le ha pasado, hermano? Pero después como que, caray, no, eso no, mejor voy a dejarlo que... Entonces, más bien ahí es manejar eso. Entonces sí es cierto que muchas personas pagan mal. Muchos dicen por ahí, ¿verdad? Mordió la mano, etc. Entonces, sí es cierto todo eso, pero debemos de saber guardar el corazón, que no es que eso no entre en nuestro corazón, porque sí se va a volver algo ya más terrible. Entonces, es saber guardar el corazón. Y hermanos, pues no es fácil. No es fácil cuando una persona te hiere, cuando una persona te hace mal, no es fácil. Como digerir eso, ¿no? Entonces sí es difícil. Pero más sin embargo la Escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que dejarle todas nuestras cargas, y aún dice el libro, hermano, aleluya, de 1 de Pedro, que debemos de echar en él toda vuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de vosotros. Entonces, bien, el Señor está haciendo verdaderamente que veamos la condición interna del ser humano. Tenemos que mirar la condición interna del ser humano. ¿Cuántos han oído esto? Que Dios no mira lo de afuera, sino lo de adentro. ¿Cuántos lo han, hermano, leído? Porque usted sabe que Saúl había fallado a Dios, ¿verdad? Hermano, Saúl había fallado a Dios y Dios lo había desechado. Así dice la historia, ¿no? Así cuenta la historia. De tal manera que el Señor le dice, hermano, al profeta Samuel, que vaya y unja al nuevo rey de Israel. Ya el Señor ya lo había escogido. Y va a la casa de Isaí y dice la Biblia que empieza a decirle, hey, uno de tus hijos es el nuevo rey, así que empieza a llamarlo porque voy a ungirlo como el nuevo rey de Israel. Esas son las instrucciones del Señor. Empezó a llamar al más grande, hermano. Empezó el primero. Dice que lo miró con el plante, con el porte. Dice, no, hombre, de seguro que este es el varón que el Señor ha escogido. Y dice que se levantó y agarró el cuerno, y cuando lo iba a ungir, hermano, el Señor, hermano, le dice, hey, detente, no es él.
Tú has mirado lo que está delante de ti, pero el Señor no mira solamente lo que está delante de ti, el Señor mira lo que hay dentro. Así que muchas veces nosotros miramos la apariencia, hermanos. Escúchame bien. Nosotros como seres humanos miramos lo de afuera, no sabemos lo que hay por dentro. Pero probando es como nos damos cuenta lo que hay por dentro. El Señor ya sabe lo que hay por dentro, nosotros no lo sabemos. Por ende, a una persona hay que probarla. Hay que probarla. ¿Sí me entienden? Amén. ¿Por qué creen que las parejas, hermanos, tienen que primeramente conocerse antes de llegar a algo que, ay, vamos a casarnos, etcétera? No, primero tienen que conocerse. Conforme usted está avanzando, hermano, comunicándose, etcétera, va a conocer lo que hay en la persona. Entonces nosotros como seres humanos no conocemos lo que hay dentro. Lo sacamos a flote cuando estamos probando a la persona. Entonces debemos de tener eso, hermano, bien conciso en nuestras vidas. Tenemos que probar a las personas. Tenemos que darnos cuenta qué calidad humana tiene la persona. Muchas veces usted, yo no sé si le ha pasado, hermano, que uno mira a una persona y dice, ay, como que no sé, hay algo que no me... Pero sin embargo después empieza a conocer a la persona, la empieza a tratar y todo, y se da cuenta que es una persona con calidad humana. Yo no sé si le ha pasado, si le ha ocurrido. Amén, amén. Pero muchas veces así es como se da uno cuenta. Entonces debemos de saber, hermanos, que el Señor nos hace entender que debemos de probar. Y dice la Escritura que cuando una persona es probada, debemos de saber que el Señor a sí mismo va a probar de nosotros nuestra fe. Porque dice la Escritura que la fe siendo probada, va a ver el Señor si somos capaces. Muchas veces, ¿cómo nos prueba el Señor en nuestra fe, hermanos? ¿Cómo nos prueba el Señor? Con enfermedad. Entonces, la Escritura nos dice que el Señor va a poner una prueba, no mayor a la que nosotros podamos. Porque el Señor, hermano, va a decir, bueno, hay que probarlo. Y en eso que el Señor nos prueba, nos mete, hermano, en el fuego. Y cuando el Señor nos hace pasar por fuego, es para que nosotros tengamos la calidad. Imagínese un pedazo de ladrillo o el ladrillo. Cuando lo meten en el fuego es para que tenga la calidad, para que tenga la resistencia que debe de tener. Entonces muchas veces el Señor así nos va a hacer pasar. Y muchos, hermanos, a la verdad, dice en la Escritura que muchos se han infiltrado, lo dice que han entrado encubiertamente. No sé si es el libro de Judas, me parece, el libro de Judas dice que muchos se han, hermano, introducido encubiertamente. En la iglesia no solamente hay trigo. En la iglesia no solamente hay trigo. En la iglesia también hay cizaña. Se parecen, hermanos. Se parecen. Por eso se confunden muy fácilmente. Porque no todo el que dice aleluya es un cristiano. No todo el que dice amén es un cristiano. Muchos pueden escuchar muchas alabanzas todo el día, pero el escuchar alabanzas no lo hace cristiano. ¿Me está siguiendo? Amén. Porque a la verdad, hermanos, yo he conocido a muchos hermanos que tienen alabanzas, sí, tienen alabanzas, pero de la palabra del Señor no saben nada. Y dice la palabra del Señor que escudriñando las Escrituras
es como nosotros tenemos la vida eterna. Así que por sus frutos los conoceréis. Cuando más nosotros nos metemos a la palabra de Dios, vamos a dejar la apariencia. Gloria a Dios. Y cuando nosotros más nos metemos a la palabra del Señor, más nos vamos a ir pareciendo al Señor. Amén, aleluya. Vamos a ir siguiendo sus pisadas. Pero qué triste, hermanos, es mirar que en las congregaciones, no habla solamente de la congregación en particular, de muchas congregaciones, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué son engañadas las personas? Porque no conocen la palabra de Dios. Por eso son engañados. Y esas iglesias falsas, hermano, tienen muchísima gente en sus iglesias. Yo recientemente miré una publicación que el hermano Manuel puso en el Facebook y es muy cierto. El trabajo del pastor no es solamente llenar la iglesia. Mi trabajo no es llenar la iglesia. Mi trabajo es presentar una iglesia de calidad, una novia, hermano, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente para las bodas del Cordero de Dios. Cuando dicen amén, hermano, y a su nombre. Así que la palabra del Señor es importante en nuestra vida. Debemos de saber que el Espíritu Santo de Dios es aquel que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Es aquel que nos da el discernimiento. El Espíritu Santo de Dios es el que nos da el discernimiento. No podemos caminar en esta travesía sin el Espíritu de Dios. Hermano, por favor, debemos de entender que nosotros no somos, hermanos, cristianos si no tenemos el Espíritu Santo. No. Estamos muertos, hermanos. No importa que usted se haya bautizado en el nombre de Jesús, si no tiene el Espíritu de Dios, hermano, está muerto. Por eso dice la Biblia, no contristéis el Espíritu, no apagues el Espíritu. Porque sin el Espíritu de Dios, hermano, no vamos a poder reconocer lo que está mal. ¿Cuántas cosas se practican hoy en las iglesias? En los púlpitos, hermanos. Que la gente Se divierte. ¿sí? Parece que es como un circo la iglesia. Parece que es un circo. Y eso es triste, hermanos. El otro día estaba mirando un video de esta falsa profeta Ana Méndez arrancándole páginas a la Biblia, hermanos. Y la gente a risa y risa. ¡Ay! Todo les parece risa, todo les causa risa. ¿Cuántas cosas se practican en las iglesias? Muchos músicos no son adoradores, se creen artistas. Entonces debemos de tener nosotros el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es aquel que nos va a guiar. Es aquel que nos va a enseñar las cosas. Y decir, esto no está bien. Esto no está bien. Hermanos, ¿qué pasó en los primeros cristianos cuando le mintieron al Espíritu Santo de Dios? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Murieron. Y dijo el apóstol Pedro, no has mentido a los hombres, sino le has mentido al Espíritu Santo.
Y una de las cosas que el Señor no perdona, hermanos, es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Sí, amén. ¿A poco no han mirado, hermanos, esos falsos profetas? Dice que hablando lenguas y profetizando. ¿Qué significa eso? Blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Y otra doble blasfemia, que toman el nombre del Señor en vano, porque profetizan en el nombre de Jesús. Y dice la Escritura: no daré por inocente a aquel que tome mi nombre en vano. Así que debemos de tener hasta mucho cuidado cuando nosotros pronunciemos el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que tener cuidado. Amén, amén. Y empiezan a hablar lenguas, hermano. Y empiezan a hablar y la gente dice: ay, ahí está el Espíritu Santo de Dios. No es el Espíritu de Dios. No es el Espíritu Santo que se mueve ahí en ese lugar. No es el Espíritu Santo. Porque cuando está la presencia del Espíritu Santo, hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia. Cuando dicen amén, hermano, cuando está el Espíritu Santo de Dios, entonces hay pasión por, hermano, por el fuego del Señor. Hay pasión, hay convicción. Aleluya. No se mueve por lo que dice un hombre, no se mueve por lo que un hermano piensa, no. Él se mueve porque está apasionado y enamorado del Señor. No le importa qué esté pasando en su vida. No importa lo que esté sucediendo. Él se ama a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Dijo, hermano, el salmista: ardientemente anhela mi alma los atrios del Señor. Y cuando expresa el salmista estas palabras: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado. ¿Por qué se mantenía el hermano el salmista? ¿Cuál era la clave del salmista? Del rey David para mantenerse. ¿Cuál era la clave? El Espíritu de Dios. Él expresa en el Salmo 51: no me eches de tu presencia y no quites de mí. Él lo expresa, hermanos. ¿Usted cree que nosotros no vamos a fallar? Todos fallamos. O levante la mano, ¿quién es santo aquí? Porque estamos, hermano, en esa búsqueda de la santidad, de llegar al varón perfecto. Pero día con día, hermano, fallamos. Y día tras día tenemos que decirle: Señor, perdóname. Amén. Amén. Todos. Si buscamos a alguien que sea digno, hermano, no lo vamos a encontrar. Ni en el cielo, hermano, siquiera. Dice la Escritura que buscaron a alguien que era digno y dice que no lo hallaron y estaban llorando porque dijeron: nadie es digno. Y entonces salió, hermano, el Cordero de Dios. Cuando dicen amén, el que es digno de recibir la gloria y la honra, su nombre es Jesucristo de Nazaret. Cuando dicen gloria a Dios, de palmas al Señor Jesucristo, porque Él es el único digno. Entonces es a través del Espíritu Santo. Dígale que está a su lado: es a través del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, el verso 19 al verso 26. Gloria al Señor. Vayan anunciando que hora es, hermano. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Vamos a leer desde el verso 16, amados hermanos. Digo pues, andad en el Espíritu. Y hermana Viridiana, ¿qué sigue después? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, mire bien, vamos a
ir en partes, hermanos. Hermanos, digo pues, andar en el Espíritu. Aquí hay una pregunta. Hermana Lupita, ¿qué es andar en el Espíritu, hermana Lupita? ¿Qué es andar en el Espíritu? Pues andar, creer en Él, ¿Tener fe? tener fe, Gloria a Dios. pues sí, ¿verdad? Pues creer en Él y tener fe y Oscar, Estar con Dios en todo momento. en todo momento estar con Dios. Muy bien. conforme a la ley de Dios. Estar en la ley de Dios. Acá Paola. ¿Qué pasa? ¿Qué es andar en el Espíritu? Entregarse a Él totalmente. Una entrega total. Entonces muchas veces tenemos los conceptos, ¿no? Tenemos los conceptos. Entendemos, o sea, como algo que entendemos. Andar en el Espíritu, pues quiere decir que nosotros tenemos que hacer las cosas que al Señor le agradan. Tenemos que ser obedientes a Él. Tenemos que andar en su palabra, hacer la voluntad de Dios. O sea, hermano, bajo cualquier circunstancia. La otra vez estábamos hablando un poquito de la voluntad de Dios, ¿verdad? Que muchas veces nosotros queremos unas cosas, pero el Señor dice, no, esa no es mi voluntad. Muchas veces el Señor va a llevarnos a cosas, a procesos, hermano, que tal vez nosotros no entendamos. Pero esa es la voluntad de Dios. Entonces, andar en el Espíritu, hermano, no quiere decir que usted todo el día esté cantando, no. Andar en el Espíritu quiere decir que nosotros no tenemos que descuidar nuestra vida cristiana. No tenemos que descuidar la oración. No tenemos que descuidar, hermano, el congregarnos. No tenemos que descuidar nuestra fe. No tenemos que descuidar, etcétera. Ayudar a nuestro prójimo, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que es andar en el Espíritu. Entonces, hermano, si entendemos un poquito todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo que representa, hermano, andar en el Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero dice la Escritura, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la carne quiere cosas, pero el Espíritu quiere cosas. Entonces, usted come, ¿verdad? Todos los días. ¿Y cuántas veces come de la palabra? ¿Verdad que sí? Diario, la oración. Ajá. Entonces, por eso tiene que ser diario. Eso es andar en el Espíritu. Eso es lo que siempre, hermanos. Es como dice la Escritura, que las misericordias del Señor son nuevas. Entonces, cada día, esto es así, hermano. Constante. Eso es vivir en el Espíritu. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, hermano, hay una lucha, hay una guerra diaria entre la carne y el Espíritu. Verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿La ley de qué? La ley del pecado. Aquí hay que ser claros. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya he dicho antes, que el que practica
tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermano, debemos de saber esto. Recuerde esto, hermano, que si alguien está dentro de la iglesia del Señor, que forma parte del cuerpo de Cristo, y si está en estas prácticas de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de lascivia, de idolatría, de hechicería, de todas estas cosas, hermano, entonces quiere decir que no es un árbol bueno y que tarde o temprano va a quedar al descubierto. ¿De dónde nos podemos esconder de Dios, hermanos? ¿De dónde nos podemos esconder? El salmista dijo, si me voy allá arriba, estás allá. Si me voy abajo, allá estás. Si me voy donde quiera, pues, estás. Entonces, amados hermanos, mire bien. Lo que la palabra del Señor indica es que todo lo que nosotros hagamos encubiertamente va a ser sacado a la luz. ¿Cómo dice el texto? ¿Alguien se lo sabe? No hay nada oculto que no vaya a hacer. Entonces no hay nada oculto. Porque mire bien, hermano. Allá en Denver sucedió una acción, allá en Denver, hermano, que se empezaba la administración y todo, y pues muchos pasaban al frente, ¿no? Muchos de los hermanos, casi la mayoría de todos los hermanos, pasaban al frente. La iglesia era como de 150 personas, la iglesia allá en Denver. Y pasaban, casi toda la mayoría pasaba al frente, a orar en el altar. Y a muchos hermanos se les empezó a perder cosas. Se les empezaron a perder cosas, carteras, dinero, etc. Y hubo un momento que pusieron una cámara, el pastor puso una cámara en la iglesia. Y ahí se dio cuenta de dónde provenía todo eso. Y esta mujer, porque no se puede llamar hermana, para eso iba a las iglesias, para ver qué es lo que se llevaba. Aquí tuvimos una vez un caso de un hombre, no sé si se recuerdan, de un hombre que agarró la cartera de la hermana Esperanza. ¿Se acuerdan? Y yo la miré desde acá, y Paola también, si la miraste, ¿no, Tom? Estaban acá, estaba Paola enfrente, y estábamos en los cantos, y la miramos, y ya le dije a Paola, dile a la hermana, si no, ahorita vamos a actuar. Y bajó mi esposa, le dijo a la hermana Esperanza, y el hombre hizo como que, no, se le cayó y se la regresó, y se salió. Pero muchos se dan a conocer, hermano, por sus propios hechos. Porque unas cosas, hermano, o hay cosas que a la verdad lo están consumiendo. Porque es como un fuego. Dice la escritura, hermano, que la lengua es como un pequeño fuego, ¿verdad?, que enciende la grande voz. Entonces, amados hermanos, debemos de saber que a veces hay personas en la iglesia que se dicen ser hermanos, pero que muchas veces no lo son, que son cizañas, y sus frutos poco a poco están o caen al descubierto.
Y mucha gente en la iglesia no soporta la palabra de Dios porque la palabra del Señor, el Espíritu de Dios lo está topando. Y muchas veces, hermano, mejor prefieren irse que arrepentirse. ¿Sí? Así es lo que pasa. Muchos prefieren, hermano, mejor retirarse que arrepentirse. Qué tremendo es esto. Qué terrible es que nosotros, hermanos, debemos de entender que si el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, el Espíritu Santo de Dios, ¿sabe qué es lo que hace, hermano, cuando nosotros fallamos? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo de Dios cuando nosotros fallamos? Nos sentimos mal, hermano. Redarguye. Yo no sé si usted ha sentido eso, hermano, pero el Espíritu de Dios redarguye, hermano, y usted no se siente bien. No se siente bien. Y hay muchas personas que, hermano, o muchos hermanos, que no hablan, no sacan, sino que viven hipócritamente. Por eso, si hermano, muchas veces nos ha tocado mejor pedir perdón. ¿Sabe qué, hermano? Perdóneme, discúlpeme si le ofendí, si le hice algo, para poder estar tranquilo. Para poder estar tranquilo. Y poder decir, bueno, me estoy parando aquí, pero no como un hipócrita. Simplemente nomás lo que el Señor hace en mi vida. Entonces debemos de saber que muchos en la iglesia se dan a conocer por lo que son. Hay muchos hermanos que debemos de tener, hermano, el Espíritu de Dios encendido en nuestros corazones para hacer las cosas que le agradan al Señor. Entonces, hermano, vamos a leer el verso 22. ¿Qué dice el verso 22? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, hermanos, Lucas capítulo 13, vamos a terminar con esto. Lucas capítulo 13, en muchas cosas todavía. Amén. Pero vamos a terminar con esto, hermanos. Y le pido que se ponga de pie, hermanos. Póngase de pie. Lucas capítulo 13, el verso 9, versos 6 al 9, perdón. Parábola de la higuera estéril. Digo también esta parábola, tenía un hombre, una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, para que inutilizada también, ¿para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hermanos, ¿qué significa? ¿Qué significa esta parábola? ¿Qué significa esta parábola? Dice la Biblia que por 3 años vino a buscar fruto y no lo halló. Dice, mejor córtala. ¿Para qué inutiliza la tierra?
Amados hermanos, no quiero sonar antipático, no quiero sonar de un mal gesto. Pregúntate, hermano, pregúntate, hermana, ¿qué fruto estoy rindiendo yo en la iglesia? Pregúntate, hermano, pregúntate, hermana, ¿qué estoy yo haciendo en la iglesia? ¿Qué estoy yo haciendo? ¿Qué fruto estoy dando en la iglesia? Preguntémonos eso. ¿Cuántos años tenemos en la iglesia? Muchos. Tenemos tiempo en la iglesia. Tenemos tiempo en la congregación. El Señor a cada uno de nosotros, no nomás al pastor, hermanos, a cada uno de nosotros, el Señor viene y mete su mano para buscar el fruto. A ver, ¿dónde está el fruto? A ver, ¿dónde está el fruto de la paciencia? ¿Dónde está el fruto del amor? ¿Dónde está el fruto de la humildad? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está este? ¿Está así? Sí, amén. Y dice que el árbol que no da buenos frutos es cortado y echado al fuego. Mire, hermano, ¿usted cree que el pastor no ora por la congregación? El pastor está orando por la congregación. El Señor, ¿cuántas veces quiso cortar al pueblo de Israel, hermano? Cuando los sacó de la tierra de Egipto, el Señor, hermano, los quiso exterminar. ¿Por qué el Señor no los exterminaba? ¿Quién intercedía por ellos? Moisés le dijo: Señor, para esto los sacaste. ¿Qué van a decir la gente? ¿Qué van a decir los pueblos allá? Que los sacaste nomás para matarlos aquí en el desierto. Y dice que la mano del Señor se retraía. Y el Señor dice: bueno, les voy a dar otra oportunidad. Hermanos, la verdad, ¿cuántas oportunidades nos ha dado el Señor? Muchas oportunidades nos ha dado el Señor. Mi oración, hermanos, muchas veces es: Señor, mi hermano Rogelio, úsalo, Señor. Úsalo para tu propósito. Mi hermano Manuel, Señor, obra en su vida. Úsalo, Padre, poderosamente, hermano, las oraciones por cada uno. Señor, 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 fulano, Señor, mira, Padre celestial, tómalo en tu mano, no lo sueltes, Señor. Es mi oración, hermano, por la iglesia. No lo sueltes, Señor. Yo sé que es una pieza fundamental, Señor. Yo sé que es un guerrero, yo sé, Señor. Obra en su vida. ¿Por qué cree que el Señor no lo corta? Por esas oraciones. Así que, amados hermanos, yo creo que es tiempo de rendir fruto. Sí, hermanos. Es tiempo de rendir frutos. No miremos al que está a nuestro lado, no miremos al hermano, no miremos a la hermana, no miremos esto, no miremos. Hay que mirar, hermano, en nuestro interior. ¿Estoy rindiendo el fruto necesario? ¿Estoy rindiendo verdaderamente? Es tiempo de rendir frutos. Un año más. Este año ya se está acabando, hermanos. Este año ya se está acabando. Señor, déjalo un año más, a ver qué pasa. Si da fruto, bueno, si no, ahora sí. Y no es bueno, hermano, cuando el Señor nos corta. Así que meditemos en eso. Diga conmigo: tengo que rendir fruto. Tengo que rendir frutos. Venga a este lugar, hermano. Venga a este sitio, venga a este lugar.